En ocasiones anteriores hablamos sobre temas de espiritualidad, sobre religión. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre magia. La magia es una práctica que se ha venido desarrollando desde muchos siglos atrás. Yo creo que desde que los egipcios existieron, ellos ya contaban con sus magos de cabecera, los cuales trabajaban para los reyes o para los dioses en aquel entonces. Ellos eran unos seres superiores, por decirlo así, por el conocimiento que tenían. A partir de esa época, o quizás tiempo más atrás, fue que empezó todo esto de las prácticas no tan comunes. Y a partir de ahí es que nuestro conocimiento alcanza. Y después de eso, en diferentes etapas de la historia, se narra o se cuenta cómo los magos hacían de las suyas para conseguir lo que querían o bien para prestar un servicio a aquellos que podían pagarlo y recibir favores a cambio. Todo cambió a raíz de que llegó Maestro Jesús. En ese entonces la práctica la magia ya se practicaba. Ahí tenemos el caso de Moisés, como se dice que abrió las aguas del río para que cruzaran estas personas. En la historia se cuenta que fue en base al poder de Dios, pero si tú hoy en día miras a una persona alzando la mano y abriendo los ríos, dices tú, es un mago, es un brujo. Ahora bien, en aquellos tiempos, Moisés sí practicaba la magia. Hay libros que lo relatan, lo cual no se cuenta en la Biblia y mucho menos en libros religiosos. Contrastaría con lo que ellos nos cuentan. Entonces, siempre es bueno investigar por otros lados, eh, nutrirse de diferentes versiones y a final de cuentas cada uno de nosotros dar nuestro punto de vista y quedarnos con lo que creemos es correcto. Bueno, pues en el tiempo cuando Jesús murió, a raíz de ahí María Magdalena se cuenta que ella fue una de las brujas más grandes, fue una de las primeras brujas más importantes y se dice que en ella recaía el poder de la religión cristiana en aquel entonces, pues era una de las personas más cercanas a Jesús. Entonces fueron los discípulos quienes siguieron la palabra que ella imponía, las enseñanzas que ella les daba, pero después cada uno tomó diferentes rumbos y se fueron a diferentes ciudades a predicar la palabra de Dios. La única persona que se cuenta se quedó en estas tierras fue María Magdalena, que fue la que se quedó a predicar la palabra. Quizás hay algunos que van a decir, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, hay libros que lo relatan, hay científicos que lo respaldan. Pero bueno, a final de cuentas, cada quien tiene su propia conclusión. A raíz de esto, de que se hizo la división de poderes, tanto el poder político del César en aquel entonces, o Pilatos, que era quien gobernaba en aquellos tiempos, se dividió tanto el poder político como el poder religioso. Entonces hubo una división de personas. Algunos dijeron que no querían seguir más reglas de reyes, sino más bien reglas de un Dios que les podía dar una vida eterna. Mas, sin embargo, aquí fue en donde empezó el conflicto sobre
quién debía gobernar, si una persona física o una persona espiritual o un ser espiritual. Entonces, los reyes en aquellos tiempos empezaron a hacer persecución sobre aquellos que estaban predicando la palabra. Fue así que poco a poco fueron muriendo los discípulos. Ustedes pueden investigar por cuenta propia y verán como casi la mayoría murieron de forma catastrófica y fueron asesinados. No se dice quiénes fueron, pero hay relatos que cuentan que fueron por mandatos de gobiernos de aquellos tiempos. Entonces, ¿a qué le temían ellos? A un poder igual de fuerte que el que ellos imponían, pero con el cual no podían combatir, porque pues se decía que podía manipular tiempo, poder, el día y la noche, y eso era algo contra lo que ellos no podían. Entonces empezaron a hacer ataques hasta exterminar a todo aquel que practicara magia o siguiera una religión diferente, y fueron poco a poco señalándolos como personas desobedientes, personas demoníacas que practicaban magia, cuando solamente eran personas que se dedicaban a sanar. Entonces fue que los brujos y brujas empezaron a ocultarse y empezaron a hacer de estas prácticas algo cerrado, algo hermético, como lo llaman ahora. Ahora no cualquiera se puede dedicar a estas artes, ya que son muy señaladas. La iglesia misma dice que son prácticas del diablo y que todo aquel que practica la magia o la brujería se irá directo al infierno. Pero yo me pregunto y digo, ¿qué es de esas abuelitas que nos frotaban alcohol en el pechito y nos curaban de espanto cuando nos exaltábamos cuando éramos bebés? O ahí tienes a la señora que nos sobaba el estómago porque no podíamos hacer regularmente nuestras necesidades y como por arte de magia nos curábamos. O algunas otras bebidas que nos daban en donde por arte de magia nos curábamos, y no necesitábamos ninguna pastilla en aquel entonces. Entonces, estas personas eran seres demoníacos de verdad. ¿De verdad nuestras abuelitas practicaban cosas del diablo? Yo creo que no. Todo depende del punto de vista y el enfoque que le demos a estas prácticas. Como ya sabemos, hoy en día sí ya es más definido lo que es un brujo negro y un brujo blanco, o una bruja negra y una bruja blanca, o ya se definen por colores, ya sea negra, blanca, roja, verde. Algunos dirán, ¿y a qué se refieren con estos colores? Bueno, pues se dice que la bruja negra trabaja con la muerte y con demonios. La bruja blanca trabaja con seres de luz y con ángeles. La bruja verde es aquella como nuestras abuelitas que trabajaban con hierbas para hacer infusiones y limpias. La bruja roja es aquella que hace pactos, aquella que trabaja con la sangre y con la muerte. Esa es la definición que yo tengo. Habrá algunos otros que tengan una definición diferente, pero bueno, eso es lo que yo les puedo decir para que se den una idea a aquellos que pues están muy más alejados de estos temas. Eso es lo que yo he aprendido de mis maestros. Cada quien tendrá su punto de vista igual. Ahora dicen muchas personas, ¿cómo es posible que en el pleno siglo XXI sigan creyendo en temas de magia? Pues tan fácil, cuando llega un niño de la calle y de la nada llega con el ojo rojo, como sangrando,
Regularmente se le dice aquí en los ranchos, ¿no? Pues le hicieron ojo, ve y límpialo. Y ustedes, algunos dirán, ¿cómo se limpia? ¿Cómo se quita? Muchas personas lo hacen con un huevo y hierbas. Algunos otros lo hacen con unas piedras de alumbre y algunos más lo hacen con limones. Hay un proceso que se debe de hacer para hacer estas limpias, el cual les platicaré más adelante en otro video porque este ya se está alargando mucho. Ahora bien, hay otras artes parecidas que es como el curar de espanto. Cuando vemos que nuestros hijos o nosotros mismos nos estamos quedando dormidos, quizás a algunos de ustedes le haya pasado que se está quedando dormido y de repente salta y siente que es como si se fuera a caer a un abismo y despierta de golpe. Esto es muy común en las personas y ustedes no me dejarán mentir. Esto se debe a que tiempo atrás nosotros tuvimos un susto muy fuerte, ya sea que chocamos, ya sea que nos caímos, ya sea que sufrimos un ataque por un ladrón, por un animal y nos asustó tanto que nos guardamos este miedo y hubo por ahí un cierto proceso con nuestro espíritu y nuestra energía, la cual se descentra. También hay un proceso para remediar eso, este, el cual también les platicaré en otro video, si es que si lo quieren. Este, Esos son algunos de los remedios que son más conocidos y los cuales son el ejemplo de una práctica de magia, a lo cual los padres de las iglesias eh, no les gusta que se practique. Ellos prefieren que tú vayas al médico, te den pastillas, jarabes, te controlen, luego vuelvas por más pastillas, más jarabes y así hasta que contamines tu organismo y después vengas a resultar con una enfermedad quizás peor o diferente, pero pues es como saltar de una a la otra. Entonces, pues desde mi punto de vista, siempre es bueno probar con otras alternativas y ver cuál nos funciona. Simplemente poner en tela de juicio y decir, vamos a ver, chance y si funciona, ¿por qué no? Pero bueno, eso es lo que yo les puedo mencionar al respecto de lo que es la magia. Y como les digo, hay una forma de quitarnos el ojo rojo y esas molestias como si tuviéramos una piedrita y esa piedrita no existe, nos revisamos y realmente no existe, no la podemos ver. Decimos, nos echamos unas gotas, pero pues bueno, de momento sí se nos quita, pero luego vuelve otra vez o al poco tiempo vuelve nuevamente. Entonces hay un remedio sin que tú necesites inyectarte o ponerte gotas químicos para curarte de eso. Si quieren, más adelante se los voy a platicar. Es un remedio que me enseñaron tanto mi abuela como unas maestras que se dedican a la herbolaria y a todo ese tipo de remedios no químicos. Hasta aquí por el momento.